Juan a mí ya me conocía desde hace tiempo, cuando conoció la traducción que acaba de nombrar, Pensamiento y Habla, que yo había hecho para otra editorial. Hubo un contacto allá por el año 2008, 2007, yo no estaba viviendo en Argentina en ese momento, quedó el contacto hecho y él se contactó conmigo, ahora no recuerdo exacto el detalle, pero volvió a haber un contacto cuando yo justo estaba traduciendo para otra editorial también, Los Cuadernos de Notas de Vygotsky, que es un libro que se publicó en Rusia en el año 18, un libro muy reciente en Rusia, la primera vez que se publican allí una antología de notas personales. Se llaman cuadernos de notas cuando en realidad no eran cuadernos, sino eran todas notas que él tenía en papeles, en formularios, una cosa muy caótica que él dejó en sus archivos. Y después de 10 años de trabajo en el archivo personal de él, investigadores rusos reunieron eso, le dieron un formato de coherencia porque había que ordenar y publicaron un libro importante allá en Rusia en el 18, 19, no me acuerdo, creo que el 18. Inmediatamente, bueno, yo cuando me enteré, rápidamente procuré un ejemplar de ese texto, busqué un editor en Argentina, bueno, finalmente lo encontramos, y cuando ya estábamos en proceso de publicar ese libro, ya lo habíamos terminado, estábamos por entrar a imprenta en uno de esos estadios. Bueno, Juan se contacta conmigo y me propone abordar el significado histórico de la crisis de la psicología. Yo, gracias a esa edición rusa de los cuadernos, entablé contacto con dos de los más grandes especialistas en la obra de Vygotsky a nivel mundial, una que es una rusa, Katerina Zaviechneva, que vive en Moscú, y con René van der Ver, que quizás les suena a los que conocen la obra de Vygotsky porque es muy famoso, es un investigador holandés. Y de hecho yo los cuadernos de notas los había traducido codo a codo con ellos. Encima René van der Ver habla castellano también, entonces era muy ameno el intercambio entre nosotros tres. Aprovechando esos contactos es que cuando empiezo a investigar la historia del texto que me propone Juan, veo que no hay ediciones castellanas. La única edición castellana que existe estaba tomada de una edición soviética del 82, la de los 6 tomos, que tiene muchos problemas de censura, no son ediciones cuidadas. Entonces lo que hice fue ver si podía reconstruir el original de ese texto, llegar a la fuente tal como Vygotsky la había escrito. Bueno, en esa investigación voy cortando algunos pasos, pero descubro que, bueno, finalmente no hay en Rusia, ni siquiera en Rusia se publicó ese texto en forma completa. Había una edición en camino, que estaba a cargo de Katerina Zaviechneva, la que ya nombré, que había tomado el manuscrito de Vygotsky, lo había comparado con la edición soviética y fue relevando todos los cambios que la edición soviética introducía respecto del manuscrito original. Y eso sí llegó a publicarlo junto con un psicólogo ruso, un texto en coautoría, donde está todo el detalle, cada página, cada párrafo que le fue sacando, agregando la edición soviética al manuscrito de Vygotsky. Entonces, si bien la edición, ese texto que iba a ser como un estudio previo o posfacio a la edición nueva rusa, no llegó a ver la luz, no sé qué pasó, algún problema editorial o de presupuesto, quedó en el aire, pero ese artículo sí quedó. Entonces, con ese artículo y con la edición soviética yo podía ir relevando todo lo que había visto Ekaterina en la edición soviética. Entonces, sobre esa base yo empecé a trabajar y armé propiamente lo que es el texto original, tal como lo escribió Vygotsky, tomando el texto del 82 y teniendo en cuenta todos los cambios que habían introducido los soviéticos. Además, en algún pasaje donde yo pudiera tener dudas o algo no me cerraba o no entendía bien el sentido, yo tenía el apoyo de Katerina, le preguntaba a ella y ella me mandaba fragmentos del manuscrito, no me mandó nunca el manuscrito completo, pero sí me mandaba la página que yo le pedía, por ejemplo, el párrafo donde había una duda. Entonces me mandaba el párrafo con la letra de puño y letra de Vygotsky y me decía, bueno, acá está el párrafo, y empezábamos a ver, ¿no? Así fue como, bueno, incluso fueron saltando algunas pequeñas diferencias, incluso del trabajo que ella había hecho, bueno, discutíamos el sentido de algunas frases, y bueno, así fue que, después de hacer ese trabajo, es que, bueno, ya teníamos en castellano la edición completa,
Y luego fui a investigar si había alguna traducción, si se había hecho alguna vez ese trabajo, no se había hecho nunca en ningún idioma, y como digo, no se había publicado en ruso. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos con la primera edición a nivel mundial de ese texto de Vygotsky. Ni los rusos tienen acceso al texto tal como está. Bueno, con ese aliciente, imagínense, ¿no? El intercambio por WhatsApp con Juan era también muy rico, porque además de los problemas de censura que tenía el texto original ruso, el que se publicó en el 82, la traducción castellana existente en los 6 tomos, 5 que publicó Visor, a su vez había grandes problemas de traducción. O sea, una cosa es que el texto no esté completo porque los censores intervinieron, primer problema. Segundo problema, la traducción dejaba mucho que desear, no fue hecha por alguien claramente especializado en la terminología psicológica y menos aún en las categorías marxistas. Eso era lo que más le pasaba a Juan. Le decía, Juan, mirá lo que pusieron en este párrafo. Entonces le decía, mira, en realidad está diciendo esto Vygotsky, ¿te acordás? Y la traducción decía, bueno, cosas muy distintas, o errores, bueno, cuestiones de coherencia, de traducir conceptos de una manera arbitraria. Eso era en Pensamiento y Habla, ¿no? Pero en había cosas que eran como, ahora no me acuerdo del ejemplo que puse cuando hicimos la presentación, que directamente modificaban una palabra por otra, no tenía sentido. Y bueno, entonces la edición que existe en castellano además tiene el problema de la traducción. No están leyendo bien a Vygotsky en esa edición del 82. Igual, además es la primera vez que se publica el libro en forma individual, porque ya digo, el texto en castellano estaba en el tomo 1, si no me equivoco es el tomo 1 de las 6 obras selectas de Vygotsky. O sea que el que quiere tener el texto lo tiene fotocopiado o conseguir uno de esos tomos. Y acá la edición lo que tiene de bueno es esto también, que es una edición que lo presenta en su entidad, ¿no? Bueno, es este libro único. Además agregamos 2 artículos, ¿no? Estábamos trabajando 2 artículos más de Vygotsky, que a Juan le interesaban particularmente, y también, bueno, los traduje, los incluimos, y eso es lo que dio el cierre a la edición. Bueno, y por suerte también la edición cuenta con un buen aparato crítico. Bueno, acá están los prologuistas que van a hablar de esa parte, porque también no es un libro para dejarlo así, tirarlo a la mar y que el lector se quede solo con ese texto. Hay que contextualizarlo, entender, bueno, en qué momento de Vygotsky, a qué momento de Vygotsky corresponde ese texto, con quién está discutiendo, qué cosas está resolviendo, qué cosas hay hacia el futuro, que después él va a trabajar en otros libros. Ese es el trabajo que han hecho los prologuistas. Así que, bueno, yo muy contento de mi parte, porque es una edición única a nivel mundial. Ya digo, ni siquiera los rusos tienen acceso a este material, y bueno, los que están interesados en la obra de Vygotsky me parece que es un texto fundamental, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo me voy a referir a algunas... Hola. Ahí está. Me voy a referir a algunas cuestiones que están más desarrolladas en el prólogo que escribimos con Pablo, y que son importantes en el sentido de profundizar en cuestiones conceptuales, históricas, y que hacen, digamos, a poder aprovechar a leer el texto. Bueno, antes que nada es una alegría. Me acuerdo cuando nos juntamos con Alejandro acá cerca en un bar y empezamos a pensar y a planear el libro el año pasado, y bueno, estar acá, digamos, presentándolo es una alegría enorme, y también esperamos que sea el primero de toda una serie donde podamos recuperar este pensamiento de Vygotsky que ha sufrido tanto a lo largo del siglo XX con sucesivas publicaciones y omisiones. En primer lugar, bueno, resaltar que esto es un trabajo colectivo. Ediciones IPS es una editorial que impulsamos desde el PTS con el objetivo de recuperar las obras que hacen al pensamiento marxista para recrearlas y pensar hoy, y recuperar esa tradición en diferentes áreas, y también dentro de esas áreas en ciencia y marxismo, y este libro está incluido dentro de la colección Ciencia y Marxismo, y también es una toma de posición respecto a la psicología, porque en síntesis es poder mostrar que se puede hacer una psicología científica de forma no reduccionista y con un fin emancipatorio de la subjetividad. ¿Sí? Ahora voy a volver sobre eso.
Entonces, respecto a Vygotsky, muy rápidamente, es una de las obras más conocidas de nombre y es una de las figuras más renombradas y celebradas, ¿sí? El Mozart de la psicología lo llaman algunos, pero al mismo tiempo es una de las obras menos conocidas, tal cual la formuló su autor, ¿sí? En este sentido, es una obra, para decirlo muy rápidamente, que es inseparable del contexto revolucionario en el cual fue escrita. Toda la obra de Vygotsky es un autor que nace a fines del siglo XIX, 1896, muere en 1934, y su vida y su obra está atravesada por el desarrollo de un proyecto revolucionario en Rusia, la Unión Soviética y a nivel mundial, y dedicó sus esfuerzos a construir una psicología y diferentes disciplinas como parte de un proyecto superador social, político, económico, anticapitalista y socialista, que requiere también un trabajo de elaboración de las ideas y de pensar la ciencia desde un punto de vista crítico, socialmente crítico y anticapitalista, que es una tarea que, como decía bien Vygotsky, hay que hacerla, no la había hecho antes nadie, y era una tarea que tenían planteada y se planteó a la hora de construir un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema de atención a la niñez, a la discapacidad. Fueron diferentes problemas con los que se encontró la revolución, en las cuales Vygotsky puso manos a la obra. En este sentido, este libro, El significado histórico de la crisis de la psicología, de paso, bueno, lo muestro acá, es muy sintomático de esto que estemos hablando, que es la primera edición a nivel mundial de una obra que es un libro programático de Vygotsky. Es el libro donde Vygotsky da el panorama de la psicología, lo que él piensa que es el panorama de la psicología, los problemas que enfrenta la psicología como ciencia psicológica y una propuesta de cómo superarlos y cuál es el lugar que puede tener el marxismo a la hora de superar esos problemas. Para decirlo muy sucintamente en el análisis que hace Vygotsky, quienes quieran van a poder leer el libro después, él lo que dice es que la psicología, dejando de lado las determinaciones históricas de la constitución de una ciencia, tiene un problema de un posicionamiento teórico, metodológico, nociológico, que la lleva en dos direcciones antagónicas. Por un lado, un materialismo mecánico, explicaciones materialistas pero mecánicas sobre la psicología, ¿sí? Por ejemplo, en su momento el conductismo, en su momento un reduccionismo biologicista, que lo vemos aparecer mucho hoy de la mano de las neurociencias, ¿sí? Reducir todo al cerebro, ¿sí? Ya no es la mente, no es la persona, es el cerebro. Eso por un lado, y por otro lado, visiones idealistas, que separan la mente humana de sus aspectos biológicos o de aspectos psicológicos más elementales, más inferiores, y no ven cuál es la continuidad ni la pueden explicar, ¿sí? En ese sentido, son visiones abstractas. Las podemos ubicar, por ejemplo, en ciertas lecturas estructuralistas del psicoanálisis hoy, ciertas lecturas en su momento de psicologías como la de la Gestalt, el cognitivismo también, ¿sí? Vygotsky veía esas dos tendencias y las asociaba a un dualismo, la separación mente-cuerpo, y unas explicaciones reduccionistas, ¿sí? Caer en uno de los dos polos para explicar la psicología, o la biología o la mente separada de lo social, lo histórico y lo biológico, ¿sí? Ese era el problema que veía Vygotsky. El lugar que tenía el marxismo, bueno, era una base filosófica esencial, una posición filosófica materialista y al mismo tiempo dialéctica para situar el desarrollo de los procesos mentales históricamente, pero al mismo tiempo ver cómo eso se anuda a las determinaciones biológicas y a las determinaciones singulares, ontogenéticas del desarrollo de la individualidad, ¿sí? Una psicología que pone el acento en el desarrollo, en los procesos y no en los objetos, y que contra cualquier objetificación de la mente y de la psicología la ve como un sistema, como una estructura abierta, compleja y dialéctica, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el lugar del marxismo? Vygotsky discute en este libro fuertemente contra las visiones dogmáticas, contra las visiones escolásticas que pretendían reducir el lugar del marxismo a sacar citas de Marx o de Engels o de los clásicos para explicar de ahí toda la psicología. Lo que decía es que eso no conduce a nada, es plantear mal las preguntas,
y lo que hay que hacer al contrario es recuperar un método de pensamiento que está en Marx, que está en Engels, que está en Lenin, que está incluso en Trotsky y en otros autores marxistas. De esa manera hacer una apropiación crítica de las diferentes psicologías a partir de un posicionamiento metodológico apropiado, ¿sí? Esa es la tesis del libro, y Vygotsky finalmente en este trabajo, como en tantos otros, dice esto va de la mano de una crítica a la constitución subjetiva en el capitalismo, ¿sí? No está escindido de una crítica social y de la necesidad de terminar con un sistema social alienante que genera padecimiento psicológico, mental y de muchos otros tipos, y vamos a construir otro tipo de ciencia al mismo tiempo que critiquemos las condiciones históricas que tenemos hoy. Esa era una tesis muy importante de Vygotsky y es como termina el libro, ¿sí? Entonces, las referencias que están en el libro y que estaban muchas censuradas, las voy a nombrar rápidamente, algunas muy importantes. En primer lugar, bueno, en Vygotsky hay una referencia a Marx constante en su método, en su concepción de la ciencia. Está extendido en toda la obra y acá también. En las unidades de análisis dialécticas que propone Vygotsky para entender la psicología también. Otra referencia importante y que en el libro también aparece censurada en una cita muy linda, antidogmática de Vygotsky, que los censores se ve que les molestó que Vygotsky use a Engels y a Lenin un poco contra sí mismos, diciendo que de lo que se trata no es de tomar como el punto y coma de Engels y de Lenin y decir que es palabra santa, sino de ver el método y qué cuestiones hay que reactualizar y pensarlas con nuestras propias cabezas. Y ese posicionamiento se ve que algo molestó y fue censurado. En Engels, Dialéctica de la Naturaleza de Engels, un libro también bastante polémico dentro del marxismo, Vygotsky, desde mi punto de vista, demostró para qué puede servir una concepción, digamos, los planteos que hace Engels respecto a la dialéctica y la ciencia para pensar en psicología, ¿sí? Muy importante. Y cuestiones antropológicas muy importantes que señala Engels, que marcaron la antropología del siglo XX y están en el corazón de la psicología de Vygotsky, ¿sí? El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, un texto que está ahí en Dialéctica de la Naturaleza. Después de Lenin, ¿sí? Hay algunos autores que tienen trabajos muy interesantes históricos sobre Vygotsky, pero que dicen que Vygotsky en realidad es marxista pero no leninista, porque teóricamente Lenin era bastante obtuso en su pensamiento y por eso Vygotsky le debe todo a Marx y no a Lenin. Bueno, quien lea los cuadernos que editó Alejandro hace poco va a encontrar que hasta el último día literalmente Vygotsky estaba volviendo a Lenin para pensar la dialéctica y la psicología, y justamente en contra de la teoría del reflejo, ¿sí? Y finalmente a Trotsky, ¿sí? La idea central de este libro, una de las ideas centrales es que dice Vygotsky, no podemos resolver los grandes problemas de la ciencia sin una apropiación crítica de la ciencia construida previamente. Tenemos que hacer un trabajo de síntesis a partir de una base materialista y dialéctica, pero dice Vygotsky, necesitamos hacer obras del tipo del origen de las especies, como Darwin, o del Capital, como Marx, para poder explicar los grandes problemas de la psicología. Hay que construir un sistema de conceptos propio de la psicología, una psicología general o dialéctica de la psicología. Bueno, ese planteo fue bastante rescatado por algunos autores, pero lo que no se sabía es que es una cita literal de Trotsky en Literatura y Revolución, que justamente está discutiendo eso con las tendencias que ya empezaban a aparecer y que se iban a desarrollar con el stalinismo después, ¿sí? Entonces, Trotsky está ahí, está en otros fragmentos, como cierra la obra también Vygotsky, esta y otras obras, está Trotsky también, era un lector de Trotsky. Vygotsky conocía la estrategia de Lenin, digamos, no era un ingenuo políticamente, y digamos, cumplió muchas funciones dentro de la revolución, y el trabajo de elaboración científica está puesto en función de un fin social, ¿sí? Bueno, finalmente, la actualidad del pensamiento de Vygotsky no voy a desarrollar mucho hoy. Creemos que tiene completa actualidad.
el panorama que pintó Vygotsky en este libro, si bien tuvo desarrollos parciales en diferentes áreas que hay que estudiar y hay que aprovechar, ¿sí? La psicología no dejó de desarrollarse con la muerte de Vygotsky, sí creemos que en líneas generales mantiene los mismos problemas, esa crisis del dualismo, esa crisis del reduccionismo, como trabajó por ejemplo José Antonio Castorina, se mantiene y lleva a la psicología a explicaciones que no solamente son incorrectas científicamente, sino sobre todo son reaccionarias socialmente. Sobre todo, por ejemplo, naturalizar cuestiones que son históricas, hacer pasar el padecimiento mental como problemas biológicos del cerebro. ¿Sí? Estoy hablando de algo que está muy en boga, y el otro día vi por acá un autor que escribió un libro que se llama Las neuronas de Dios, que dice que básicamente la tesis es que la religión es una cuestión biológica del cerebro. ¿Sí? Bueno, es un autor y funcionario de este gobierno también. Pero bueno, hay un biologicismo rampante, muy reaccionario, y desde el marxismo encontramos en Vygotsky una herramienta para una perspectiva superadora y sobre todo para prefigurar y empezar a construir no solo una crítica, sino una ciencia que vaya al compás de una lucha por cambiar las condiciones históricas de constitución de la subjetividad. ¿Sí? No son cuestiones separadas y van de la mano. Entonces, finalmente, para cerrar, esto es continuidad de una tradición del pensamiento marxista a nivel mundial, en diferentes áreas de la ciencia y de la psicología. En Argentina también, todos los trabajadores y trabajadoras de la salud mental que dieron sus luchas y sus intentos de síntesis teórica. La izquierda freudiana también, cómo rescatar lo mejor del pensamiento psicoanalítico hoy. Bueno, Vygotsky ofrece herramientas y un posicionamiento para hacerlo. Bueno, yo corto acá y le dejo la palabra a Pablo. Bueno, ¿cómo están? Me van a disculpar que lo tenga escrito, pero si no me derivo demasiado y puedo irme por cualquier lado. Para mí específicamente el libro de Vygotsky es un libro que está bueno para leerlo. Yo cuando cursábamos con Juan en la facultad estaba visto como una especie de antiguaya, como un autor que fue parte de la historia de la psicología pero ya estaba superado. Pero yo sinceramente lo veo a este libro como un libro para leerlo y para usarlo prácticamente, cotidianamente. Porque las críticas que hace, como estaba marcando recién Juan, son plenamente actuales. ¿Por qué crisis? Porque está la palabra crisis en el título. Hoy estamos en un momento de crisis de la psicología. Existe como una aceptación implícita de que hay que tratar individualmente las desviaciones a la norma, las desviaciones ya sean vistas como síntomas, como inhibiciones, como angustias. La neurodivergencia debe ser tratada individualmente. No vamos a negar que hay desarrollos en las neurociencias que son válidos, no vamos a negar que hay desarrollos en el psicoanálisis que son válidos, pero por ejemplo los desarrollos de las neurociencias han aportado muchos datos con respecto a la atención, con respecto a la memoria. Hay mucha data, pero teóricamente son bastante pobres. Y por el lado psicoanalítico, pues son bastante pobres porque hablan de una escisión, la lógica filosófica que lo sustenta es una escisión entre el sujeto y el objeto, y un reduccionismo biológico. Hoy me llegó una publicación de la Facultad de Psicología de La Plata que difunde una cátedra de neuro, difunde una perspectiva lombrosiana para el reconocimiento de la delincuencia en determinadas personas, con algo tranqui, como se hacía hace 100 años con ver las formas del cerebro, hacer mediciones del cráneo, de las orejas. Bueno, eso es, hoy por hoy está en boga. Y por el otro lado el psicoanálisis, que también ha tenido muchos, en este siglo ha aportado bastante como para pensar, no podemos desdeñarlo de entrada, pero relegó la potencialidad que tuvo en su momento con Freud de una crítica a la moral burguesa, de una crítica a la normalización de la sexualidad,
y se estableció como una especie de metafísica de las estructuras discursivas. Es como, entonces hay una estructura discursiva, uno termina siendo un neurótico, un psicótico, un perverso, y eso es medio inamovible, no hay mucha forma de abordarlo. Entonces, todo esto tiene un correlato que es la performance. Uno tiene que individualmente resolver su mala performance laboral, su mala performance social, su mala performance sexual, relacional. Todo está medido entonces en términos de competencia. Medirlo en términos de competencia arroja que hoy por hoy arroja un gran fracaso, o algo que para mí como marxista es un gran fracaso de la cultura, que es que tengamos 350 millones de personas diagnosticadas como depresivas, que tengamos anualmente 800.000 suicidios por la depresión o por causas depresivas. La depresión fue tomada como una especie de estándar. La depresión es el estándar de todos los padecimientos mentales. Es lo fijo, es lo neurológico, es lo que no va a moverse, es lo ahistórico. No hay una lectura histórica de la depresión, no hay una lectura del momento crítico del capitalismo que incida en la depresión. Entonces, por eso la depresión es vista como el arquetipo. Es vista como el arquetipo también porque se gastan 14.000 millones de dólares anuales en compra y venta de antidepresivos. No es menor, no sé compararlo con otras industrias, pero es un número bastante alto, 14.000 millones de dólares. Es vista histórica, es biológica, es individual. Hay algunos cuestionamientos a esta lógica, a la lógica de la depresión, a la lógica de la angustia, a la lógica del autismo. Lo tenemos, por ejemplo, a Fisher, que cuestiona el realismo capitalista. Davis, que es un autor inglés, cuestiona la sociedad medicalizada o fármaco medicalizada. Jean de Vos, no el teólogo, sino un psicólogo belga, propone también un mix entre freudismo y marxismo, pero todas estas posturas implican una reforma, es decir, ponerle límites al capital, regular al capital, regular a las empresas que producen, a las empresas de salud mental, a las empresas, a los laboratorios. ¿Y por qué es importante Vygotsky? Porque ahora estamos en un momento crítico, y Vygotsky escribió en un momento crítico, pero no solo era crítico por todo lo que estaba pasando, que llevó y que desencadenó los hechos del 17, entre el 5 y el 17, sino que era crítico y había masas que estaban queriendo dar una respuesta a eso. No era solamente que había una situación crítica, sino que había masas que estaban queriendo responder a esta situación que ya era insostenible. Y las celebraciones y los recuperos de Vygotsky a lo largo del siglo XX han coincidido siempre con algún momento crítico. Brunner lo retoma a Vygotsky en el momento en el que se quería dar una respuesta contra la psicología cognitiva. En Estados Unidos se retoma a Vygotsky cuando la población puertorriqueña en Nueva York no rendía igual que rendían los anglos, los chicos blancos nacidos en Estados Unidos. Es decir, siempre que hay una no respuesta, que no funciona el sistema educativo, que no ha funcionado el sistema de salud, se ha recurrido a Vygotsky, al menos en el siglo XX, al menos en Europa y en Estados Unidos, con las limitaciones que marcaban recién Alejandro y que marcaba Juan. Pero ante esta perspectiva, que es solo biológica o discursiva estructural, Vygotsky introduce algunas variables del desarrollo de la técnica, las variables de las fuerzas productivas, las transformaciones en las relaciones sociales. Él no propone paliativos discursivos o farmacológicos, sino que propone una transformación de la persona humana, vía la transformación socialista de las relaciones de producción, vía la liberación de las potencialidades humanas, vía la transformación de las relaciones sociales, no solo por sector, es decir, no solo por una psicología del trabajo, psicología de la educación, etc., sino una transformación de conjunto del sistema. Esto que estoy planteando es una muy apretada síntesis de los tres textos que van a ver en el libro, que está muy bueno. Lo que me gustaría dejar en claro es poder expresar la voluntad dialéctica
que tenía Vygotsky, que él no comprendía un individuo reaccionando a un ambiente, no veía un individuo expuesto a un ambiente, sino que no era un individuo en relación o adaptativa con el ambiente, sino que él veía un sujeto que desarrolla sus funciones psicológicas superiores porque está en relaciones sociales. Las relaciones sociales definen y forman y transforman y conforman una subjetividad. Y esa subjetividad a su vez también puede modificar las relaciones sociales. Esto es muy distinto a entender las cuestiones desde un lado biológico, como un cerebro que responde solamente a estímulos estresores, o es muy distinto a entender a un sujeto que tiene que responder solamente al malestar en la cultura. Acá no es solamente que los sujetos tienen que renunciar pulsionalmente, sino que las relaciones sociales en las cuales estamos incluidos nos conforman como sujetos. Bueno, me parece que hablé mucho. Espero haberlos convencido, espero que les haya gustado mucho. Espero que no sea solamente un libro para leer, sino para usar, para trabajar y para seguir usando y seguir trabajándolo. Bueno. Bueno, para agregar dos cositas nada más. Quienes lean el libro, ¿qué van a encontrar? En el libro primero, un trabajo de introducción, un estudio introductorio que hicimos con Pablo, donde tratamos de situar históricamente un poco lo que contamos acá, pero más desarrollado, la importancia que tiene Vygotsky dentro de la tradición marxista. Es un autor particular, digamos que la tradición marxista recién está recuperando, por eso creemos que es importante y nos entusiasma tanto este trabajo. El contexto histórico, conceptual también, y algunos aspectos de la actualidad de la obra que mencionamos acá, pero también, como decía Alejandro, publicamos dos artículos cortos al final del libro. Uno es El pensamiento, es un artículo que escribió Vygotsky para una enciclopedia soviética, donde discute muy sintéticamente con estas tendencias, una que es la que hoy está encarnada en las neurociencias, mostrando la historicidad de la biología cerebral humana, cómo en el ser humano se trata de un cerebro que está evolutivamente relacionado con la cultura, ¿sí? Y borrar esa perspectiva histórica, ahí muestra Vygotsky las consecuencias reaccionarias que tiene. Y otro artículo que se llama La transformación socialista del hombre, donde Vygotsky discute cuáles son las necesidades y las necesidades de terminar con el capitalismo, en qué modo eso impacta en la constitución psicológica subjetiva y las posibilidades que se abren. Son dos artículos cortos y que sirven también de introducción para la obra de Vygotsky, ¿sí? Y finalmente, bueno, Vygotsky después continuó desarrollando estas ideas programáticas en lo que es la escuela histórico-cultural, que, bueno, nos llevaría varias charlas. Esperamos continuar, digamos, trabajando la obra de Vygotsky, sobre todo pensando en los problemas actuales y para qué nos sirve y poner las manos a la obra. Vale. Esperamos también que conozcan otras colecciones. Estamos por publicar otro nuevo libro de la colección de Ecología y Marxismo. De paso lo presento, no es porque tenga nada que ver con esto, pero La naturaleza contra el capital, de Kohei Saito, también un libro muy importante que trata sobre otra crisis, la crisis climática y ecológica, el lugar que tiene el capitalismo y pensar nuevas alternativas, muy importante. Y bueno, y todo el catálogo de ediciones IPS sobre diferentes temas que, bueno, invitamos también para que lo puedan conocer. Así que muchas gracias y gracias por haber venido.